Hola, bienvenidos al canal Edutech Systems. Les saluda Mauricio Ávila. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles un nuevo video con el tema Fechas en SQL Server 2012. En este tutorial voy a presentarles las funciones que le brindan el SQL Server al usuario a fin de obtener fechas del sistema con valores de zona horaria, con exactitud de nanos y microsegundos, también para obtener nombres de periodos de tiempo, incluso para obtener valores como los años de un empleado o el tiempo de contrato. Además de ello, formatear fechas con los códigos existentes en el Transact SQL Server y también las horas. El presente tutorial cuenta con ejemplos en el Transact SQL para la explicación respectiva. La base de datos que vamos a emplear para la demostración del tema de fechas en SQL Server es la base de datos AdventureWorks 2012. La primera función que voy a presentarles es la función sysDateTime, la cual nos permite obtener la fecha y la hora del servidor en el cual se ejecuta la instancia de SQL Server. Al ejecutarlo obtenemos la fecha con el año, el mes, el día, la hora con los minutos, segundos, milisegundos y microsegundos, nanosegundos, lo cual entonces nos da la fecha actual del sistema. En el caso de que se requiera la zona horaria, se puede emplear la función sysDateTimeOffset. Esta función nos entrega, además de los datos anteriores, la zona horaria en el cual se ejecuta la instancia de SQL Server. Para efectos de nuestro ejemplo, la zona horaria es -5 y es el último dato que entrega, -5 horas. Es el que corresponde a la zona horaria. Si lo que necesitamos es obtener los datos de la fecha y la hora, pero ajustado al tiempo universal, entonces podemos utilizar la función sysUtcDateTime. Esta función nos da estos datos, pero con la zona horaria unificada al tiempo coordinado universal. Y es el que visualizamos a continuación. Es posible también obtener los datos de la fecha y la hora, específicamente la hora, invocando la función currentTimestamp en nuestra consulta. Nos brinda los datos con la precisión de microsegundos y nanosegundos. Al ejecutarla podemos visualizar los resultados. Existe también la función getDate. Es una función en la cual podemos obtener la fecha local del sistema en el cual se ejecuta la instancia del SQL Server. La función getDate es muy útil para obtener estos datos y aquí podemos visualizarlo al momento de su ejecución. Por último, también podemos obtener el tiempo unificado universal utilizando la función getUtcDate, que hace algo parecido al sysUtcDateTime. Y la invocamos en nuestra consulta select. Y aquí vemos los resultados.
Así que estas son las funciones, digamos, básicas que ofrece SQL Server para obtener los datos de la fecha y la hora. Otra de las funciones que existen en SQL Server a fin de obtener datos de fechas es la función getDate. Esta función nos ofrece detalles, como por ejemplo el año. Podemos invocarla utilizándola como parámetro en una consulta SQL. Por ejemplo, buscamos el año de el valor que retorna la función getDate. Si deseamos obtener el mes, de la misma manera, usando como parámetro la función getDate, podemos obtener este valor. En este caso, el valor que obtendremos será un número, el número correspondiente al mes. De la misma forma, se pueden obtener otros valores. Por ejemplo, si lo que nos interesa es el día, podemos utilizar como parámetro la función getDate. Si hacemos una consulta a la base de datos, también podemos obtener de un campo que tenga una fecha un valor específico. Por ejemplo, en la tabla Employees, del campo birthDate. Si no, lo que nos interesa es obtener la fecha, podemos utilizar la función year y enviarle como parámetro el valor que tenga el campo birthDate de acuerdo a una búsqueda específica. En este caso, un employee o empleado que tenga un Business Entity ID igual a 1 y el cual nos devuelve el valor. Lo mismo podemos realizar para el mes y para el día en una consulta a una tabla de la base de datos, enviando como parámetro el valor del campo correspondiente a la búsqueda. En este caso, verificamos el valor del campo birthday completo y vemos que coincide con el valor obtenido al invocar con la función year y el parámetro de la función getDate. Y los datos son consistentes. Al realizar esta tarea para buscar el mes y buscar el día, los resultados son los mismos, es decir, se obtiene tanto el mes como el día correspondiente de acuerdo al valor almacenado en el campo birthDate en la tabla Employees correspondiente al empleado con el Business Entity ID igual a 1. Estas son las conocidas funciones simples, de las cuales se pueden obtener datos invocando la función getDate. Son muy útiles en ciertos casos, principalmente cuando hay que hacer consultas sobre registros en la base de datos, en tablas, y se necesitan valores específicos que se requieran obtener. Para el uso de la función DatePart en una consulta SQL en el Transact de SQL Server,
se requieren dos parámetros. El primero de ellos, el periodo de tiempo que se desea obtener, y el segundo, la función getDate. Esta función datePart es muy útil para obtener datos de partes de una fecha, de un periodo. Por ejemplo, si lo que nos interesa buscar en principio es el año, al invocar la función datePart con los parámetros 2y y la función getDate, obtenemos el año. Si lo que necesitamos es el mes, como parámetros le indicamos las 2m y la función getDate. Y nos da como resultado el número del mes. Para obtener el día del mes, como parámetros le indicamos dos letras D y la función getDate. Y eso nos da el número del día. También es posible obtener el número del día de la semana. Para ello los parámetros serán la D y la W, Day of Week, y la función getDate. Y al ejecutarlo visualizamos el número del día de la semana. También podemos obtener el número del día del año, asignándole como parámetros a la función datePart la letra D, Y y la función getDate. Y visualizamos el resultado, el número del día del año. Si se requiere obtener el número de la semana del año, entonces le asignamos los parámetros. En este caso, la letra W y la letra K y la función getDate. Le ejecutamos y nos da el número de la semana. En cuanto a la hora, también podemos obtener parte de ella de forma parametrizada. Por ejemplo, en el caso de la hora, le indicamos como parámetros la letra H dos veces y la función getDate. En este caso, la hora nos la da en formato corrido, es decir, en tiempo de 24 horas. En el caso de los minutos, las letras de parámetros serán la M y la I y la función getDate. Y nos da los minutos. Si lo que se requieren son los segundos, entonces la letra a utilizar será la letra S dos veces y la función getDate. Al ejecutarlo obtenemos el resultado. Si se busca un poquito más de precisión, también es posible obtener los milisegundos. Esto lo hacemos con las letras M y S en el parámetro y la función getDate. Y si se requiere aún más precisión, podemos obtener los microsegundos.
Esto con las letras M, S y C, con el parámetro y la función getDate. Y al ejecutarlo obtenemos los microsegundos. Otra ventaja del uso de la función datePart es que nos permite obtener los periodos del año. Por ejemplo, ¿en qué trimestre nos encontramos? Para ello, utilizamos como parámetro la letra Q 2 veces y la función getDate. Esto nos da el número del trimestre del año en que nos encontramos. Finalmente, es posible utilizar la función datePart para hacer algún tipo de cálculo que nos permita obtener algún valor, como por ejemplo la edad de una persona. En la tabla Employees se tiene almacenado los datos de los empleados y uno de ellos es del campo Birth Date, que tiene la fecha de nacimiento de las personas. Pero para poder calcular su edad, entonces habría que hacer algún tipo de operación aritmética si se desea utilizar la función datePart. Para ello, dentro de nuestra consulta, se deberá realizar una subconsulta, en el cual se invoca la función datePart, enviándole como parámetros la función year, la función getDate y restarle a partir de la función year, o sea, año, el valor que contenga el campo birthDate para un determinado empleado. En este caso, el empleado que le corresponda el valor número 1 de acuerdo al campo Business Entity ID. De esta forma podemos obtener la edad aproximada del empleado. Y digo aproximada porque lo que nos da es la edad únicamente en años. No obtenemos los meses y los días. Para ello podemos añadirle algunas otras instrucciones o utilizar otras funciones. Una vez revisamos la sintaxis y ejecutamos, vemos la edad de la persona, 51 años, y eso corresponde porque su fecha de nacimiento es 1969. Así que ese dato es consistente. Por supuesto que en cierto momento el dato ya no podría ser consistente dependiendo la fecha. Existe una manera en la cual es posible obtener datos a partir del valor de campos que almacenen fechas sin tener que recurrir a operaciones aritméticas. Esta posibilidad nos la brinda la función dateIf. En el ejemplo anterior hubo que recurrir a una resta para poder obtener la edad de la persona a partir del valor almacenado en el campo birthDate y restarlo al año actual. Con la función dateIf ya esto no es necesario, solo enviando los parámetros. En este caso, los parámetros serían el campo con el valor de la fecha de nacimiento, el año y la función getDate. Esto, por supuesto, puede utilizarse no solo para obtener valores como la edad de un empleado o de una persona cuya información sea requerida, sino también para obtener otros periodos de tiempo para otros casos. En este ejemplo que mostramos a continuación se realiza la operación a fin de obtener la edad de la persona. En este caso, como podemos observar, el valor es el mismo, 51, y no es requerido de ninguna forma realizar una operación aritmética. Esta es la ventaja de la función dateIf. Siguiendo con la tabla Employees del esquema Human Resource en la base de datos AdventureWorks 2012, existe un campo que se llama HireDate, que es la fecha del contrato, que para efectos puede entenderse que es la fecha también de inicio de labores del empleado.
si no se especifica otra cosa en el modelo de datos. Aplicando la función dateIf, podemos obtener la cantidad de años en el cual el empleado ha laborado en la empresa, es decir, que ha tenido su contrato vigente. Esto ahorrándonos el tener que realizar una operación aritmética como una resta para obtener dicho valor. Esta es una ventaja que ofrece la función dateIf. Cuando ejecutamos la misma obtenemos el resultado. La función dateIf retorna un valor, en este caso, un valor entero. Si se presenta la situación en la cual el usuario requiere añadirle o quitarle valores a los periodos de tiempo de campos almacenados en la base de datos, es posible hacer esta tarea con la función dateAdd. La función dateAdd permite agregarle o quitarle periodos de tiempo a un valor almacenado en un campo. Por ejemplo, si quisiéramos agregarle un año a una fecha, con el parámetro y, escrito dos veces, y el valor, en este caso 1, y el parámetro de la fecha, podemos lograr dicho cometido. Se invoca la función dateAdd y se le envían dichos parámetros. En este caso, como podemos observar, se le ha añadido un año a la fecha que ha sido indicada. Si se desea realizar esta misma operación con un mes, entonces los parámetros serían la letra M dos veces. La cantidad de tiempo, en este caso 1, pero puede ser cualquier valor, y la fecha de acuerdo al formato indicado, mes, día y año. Esto es muy importante porque de acuerdo a cómo se escriba la fecha, se realizará o no la consulta. Y aquí vemos que en efecto se ha agregado el mes y podemos visualizarlo en la salida. Por último, si se diese el caso que se necesitara quitar o sustraer algún valor, por ejemplo un día, de la fecha también puede realizarse. En este caso, el parámetro entero será negativo, es decir, un número entero precedido del signo de menos. Para el día empleamos la letra D, escrita dos veces, el parámetro. La cantidad precedida con el signo negativo y la fecha en orden al mes, día y al año. Y de esta manera logramos, en este caso, sustraer un día a la fecha. Si bien es cierto que estos casos no son comunes, pudiesen presentarse al momento de realizar una operación en el Transact de SQL Server, por la complejidad de las bases de datos y sus modelos de datos en atención a los modelos de negocios. En caso que fuese requerido obtener el nombre del mes o del día a partir de una consulta dada, existe la función dateName, el cual nos permite realizar esta tarea. Esta función requiere básicamente dos parámetros. Uno, el del mes o el día o la fecha que queramos obtener el nombre, y la fecha. En este caso, en atención al formato de año, mes y día. En este caso, la letra M minúscula, y nos permitirá obtener el nombre del mes. Se da en idioma inglés, pero se le puede dar un tratamiento mediante un case para obtenerlo en otro idioma, si así se requiriese. Para obtener el día de la semana, se emplean como parámetro las letras D y W, Day of Week, además de la fecha. De esta manera entonces obtenemos el nombre del día de la semana en atención al parámetro de fecha dado. Por ejemplo,
¿Qué día de la semana fue 25 de marzo de 2018? Ya lo tenemos, fue un domingo. En el Transact SQL Server podemos tratar las fechas de acuerdo a formatos en particular. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos para las fechas y para las horas, para mostrar la salida de acuerdo a un formato determinado. Para ello tenemos que hacer una conversión, indicando cómo queremos la salida. En este caso le indicamos que la cadena será un varchar de 15 posiciones. El otro parámetro será la función del cual obtendremos la fecha, por ejemplo, sysDateTime, y el código del formato en el cual queremos que se nos muestre esta salida. Estos son los tres valores que necesitamos para poder formatear una fecha en particular. En este caso 101, que nos muestra el mes, el día y el año. En el siguiente ejemplo lo haremos, pero en atención a la hora. El código 108 nos da la hora, los minutos y los segundos. Y en este caso, si es requerido, se puede hacer con la función getDate. Y obtenemos la fecha, la hora, de acuerdo al formato de hora, minutos y segundos. Y ahí lo vemos. Por último, también es posible utilizar estos formatos de fecha en atención al valor que esté almacenado en un campo en una tabla del esquema. Por ejemplo, el campo birthDate de la tabla Employees en el esquema Human Resources. Hacemos nuestra consulta normal, incluyendo la función de conversión con sus parámetros, el tipo de cadena, el campo, el código de formato que nos interesa. Le indicamos la fuente, en este caso el esquema y la tabla, y la búsqueda la vamos a hacer en atención al valor 10 del campo Business Entity ID. De esta forma podemos entonces obtener la fecha en atención a un formato en particular. En resumen, SQL Server brinda una serie de funciones para que el usuario pueda obtener las fechas y las horas de acuerdo a diferentes formatos, a zonas horarias, nombres de las fechas, realizar operaciones para obtener periodos de acuerdo a un campo dado o a la fecha del sistema. Todo esto es una facilidad para el usuario. Le invitamos a darle like a este video y a suscribirse a este canal. Les presentó Mauricio Ávila. Muchas gracias por su atención.